Capítulo 4. Kiara Sessjoin 2. Shirou se despertó con el titán levantado. Esto no es exactamente raro, ya que Shirou es un joven de 17 años. Él está acostumbrado a ellos. Por lo general, desaparecen después de unos minutos o una ducha fría. Nunca antes habían sido un problema para él. ¿Por qué lo harían? Sus ojos nunca se detuvieron demasiado tiempo en ningún miembro del sexo opuesto. Ese tipo de sentimientos fueron dejados de lado, innecesarios para ayudarlo a alcanzar su sueño de convertirse en un héroe de la justicia. Sin embargo, esta mañana fue diferente al resto donde Shirou se despertó con madera de la mañana. En particular, esta mañana fue diferente porque, por primera vez en su vida, estaba durmiendo en la misma cama que una mujer, y era extremadamente consciente del hecho de que ella era una mujer. No tiene sentido repasar sus rasgos. Ella es la lujuria encarnada. Su rostro estaba enterrado entre sus abundantes pechos, sus brazos estaban envueltos alrededor de su suave torso y su erección estaba presionada contra sus gruesos muslos. Solo la capa de su ropa interior y de su lencería magenta, dondequiera que cubriera algo, separaba el contacto directo. Entendió todo esto en un nanosegundo, y simultáneamente se dio cuenta de que ella estaba despierta y consciente de su madera de la mañana. Podía sentir su aliento suave y fresco aterrizando en su cabello. Pero ella no dijo nada. Ella le permitió conservar algún tipo de apariencia de su dignidad. Permanecieron allí en silencio durante unos minutos. No estaba disfrutando del momento, porque para Shirou el momento se sentía extremadamente incómodo. Fue simplemente, existente. La mente de Shirou se descongeló lentamente de la parálisis en la que había caído desde que se dio cuenta de su situación, y con mucho cuidado sacó su brazo derecho de debajo de ella mientras llevaba su mano izquierda a su lado. Ni siquiera se atrevió a mirarla a los ojos. Guárdalo. No necesitas eso. Tienes mejores maneras de pasar tu tiempo que sentir que necesitas, haz eso. Se empujó fuera de su cama, su rostro se volvió hacia la pared. Encontrarse con su ojo significaría que probablemente podría ver dentro de su alma, y quién sabe lo que vería allí. Buenos días. Su susurro acarició sus oídos y él se estremeció. Guárdalo. Buenos días. Él respondió con calma, todavía sin mirarla. Se puso en posición vertical y se bajó de la cama. ¿Dormiste bien? Ella preguntó. Sí. Su reloj de cabecera marcaba las 6:34 am. Eso debe haber significado que durmió hasta tarde, pero era domingo, así que era aceptable por un día. Además, ni Fujine ni Sakura entrarían hoy, por lo que era libre de recuperarse de la noche anterior. Ayer por la noche, cuando Shirou sacó algo de ropa de poliéster de su armario, consideró lo que acababa de tratar en las últimas 24 horas. Lo que ese falso sacerdote había dicho, lo que Ilya había dicho, se agarró el pecho izquierdo mientras recordaba la lanza roja perforando su corazón. El trauma todavía estaba incrustado en su cabeza, y siseó, sintiendo que un dolor fantasma regresaba. Brazos envueltos alrededor de su ombligo, una mano extendida para sostenerse. ¿Todavía duele? Esta vez no era metafórico, ella literalmente le susurraba al oído. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, es decir, haciendo que fuera muy difícil para él no ceder ante esos sentimientos. Respiró hondo, lo que le permitió volver a centrarse. No, estoy bien. Es solo un flashback. Él respondió, y suavemente le quitó los brazos. Ella no se resistió. Terminó de ponerse la ropa, sintiendo su presencia interfiriendo con el campo de su espacio personal. No era que ella fuera pegajosa, porque no exigía que su atención estuviera sobre ella. Ella se puso a su disposición, y fue la influencia de su aura lo que le hizo querer prestarle atención. Ella no dijo nada cuando él salió de la habitación, escapando de ella por el momento. Salió al pequeño dojo en su propiedad, inclinándose al entrar, y se limpió los pies en la alfombra junto a la puerta. Perdón por la intrusión. Dijo, antes de respirar hondo y caer al suelo boca arriba. Comenzó el proceso de activar su magia, imaginando e insertando la barra de hierro. Nunca dejó de doler como el infierno, pero sofocó el dolor y usó el circuito mágico activado para contenerse, en lugar de reforzarse. Manteniendo los grilletes mentales puestos, comenzó sus repeticiones. Sus ejercicios eran como meditación para él. Todo el letargo que quedaba de dormir, todas las cargas que derribarían su mente, fue capaz de dejarlas ir a todas.
No estaba distraído ni inconsciente, todavía era consciente de su entorno, pero mantener el enfoque en el circuito mágico y hacer sus ejercicios le permitió, irónicamente, reducir la tensión en su cuerpo. Eso no significaba que no fuera difícil. Todavía se esforzaba después de llegar a más de 150, pero ya se sentía mejor. Pasó por su rutina. Flexiones, cardio ligero, estiramientos, boxeo de sombras. Todos sirvieron como calentamiento para su entrenamiento con el Shinai. No solo mantuvo las restricciones mágicas, sino que simultáneamente reforzó el Shinai. Forzó su único circuito mágico hasta el límite, el eje ardiente y caliente en su columna vertebral derritiéndose y tratando de desgarrar su espalda, vértebra por vértebra. Parpadeó las lágrimas mientras revisaba sus katas. El dolor es una inversión temporal en un crecimiento inmenso y duradero, dijo una vez su padre. El daño a corto plazo era menos importante que lo que podía hacer con lo que ganaba de esto a largo plazo. Anoche le demostró que no era lo suficientemente bueno. Estaba indefenso contra los primeros enemigos que encontró en esta guerra, y si ni siquiera podía defenderse, ¿cómo podría salvar a alguien? Mientras bajaba el Shinai para el finalizador de una de las katas, escuchó que la puerta se abría y cerraba silenciosamente. Sabía que solo podía ser una persona, y decidió que era más importante seguir adelante en lugar de reconocer su entrada. No quería encontrarse accidentalmente con su mirada, por lo que mantuvo los ojos cerrados, tan familiarizado con el espacio que sabría en todo momento qué tan lejos estaba de cada pared. Comenzó otro kata. Maldita sea la audiencia, se iba a hacer más fuerte. Estaba en el camino de poder salvar a la gente en este momento, solo por estar en esta guerra. Lo cual se sintió algo irónico cuando se miró con cierta perspectiva. Era muy posible que participara en conflictos que terminarían en la muerte de otros. ¿Era eso justo? ¿Era eso moral? ¿Se le permitió hacer eso siempre y cuando eso significara que otros serían salvos? Estos pensamientos lo hicieron detenerse en medio de un kata, su Shinai se mantuvo a mitad del swing. Esto le recordaba las conversaciones con su padre, sobre cómo salvar a alguien significaba sacrificar a otra persona. Shirou fundamentalmente no estaba de acuerdo con esa premisa. Todos pueden y deben ser salvados. No había término medio, ni compromiso. Haría todo lo posible en todas las capacidades para asegurarse de que esta fuera una guerra en la que nadie muriera. Tus formas son hermosas. Su voz rompió su trance, arruinando la calma a la que se había traído a este momento. Elegante, incluso. Gracias. Él respondió automáticamente. ¿Practicas a menudo? No lo suficientemente a menudo. Abrió los ojos y frunció el ceño. Todavía estaba decepcionado de sí mismo. Se dio la vuelta y colocó cuidadosamente su Shinai en el estante, notando distraídamente que ella se había puesto su atuendo de pseudo monja una vez más. Luego se acercó al banco en el que estaba sentada, recogiendo una toalla que había estado colgada allí desde hace unos días. Unos días demasiados. Se sentó a su lado y se limpió la cara, acostumbrado a sudar sus problemas, pero no acostumbrado a la compañía. Eres infeliz. Ella declaró neutralmente. Debería haberlo hecho mejor anoche. Se limpió los brazos mientras miraba al suelo. ¿En qué crees que podrías haber mejorado? La curiosidad en su voz parecía genuina. Por un momento, sintió que podía bajar la guardia. Podría haber, bueno, ahí estaba la conversación con Ilia. Probablemente podría haber salido de las ataduras, pero estaba distraído. Tal vez podría haber ayudado en la pelea con ese berserker. Heracles te habría destrozado en segundos. Ella dijo sin estilo. Solo pude manejarlo porque es un peleador directo, y yo no lo soy. Sí, bueno, luchó por encontrar una buena respuesta, y después de unos momentos suspiró, dándose por vencido. La chica Tosaka todavía está durmiendo en la habitación de invitados. Ella tuvo la amabilidad de darle una repisa metafórica a la que agarrarse. Él asintió en respuesta. Está bien. Comenzaré a trabajar en el desayuno después de lavarme. Después de limpiarse las piernas, se levantó y arrojó la toalla sobre su hombro. Regresó a su casa, observando que una capa de polvo se estaba acumulando en los pasillos y notando que tendría que hacer algunas tareas domésticas hoy. Brevemente, pensó en tratar de ocuparse a eso antes de lavarse, pero no sabía a qué hora se despertaría Tosaka, y quería tener el desayuno listo para ella cuando lo hiciera. Necesitaba estar limpio para hacer el desayuno. Antes de dirigirse al inodoro, se detuvo en su habitación para recoger un par de ropa interior para reemplazar la que llevaba puesta. Su baño estaba ordenado.
Una cesta y las dos lavadoras estaban en la primera habitación a la izquierda de la puerta, sobre la cual colgaba un estante con toallas y trapos. Después de despojarse de su ropa sudorosa y arrojarla y el trapo de ejercicio en el cesto, bajó una toalla más grande y la envolvió alrededor de su cintura, colgando una segunda toalla más pequeña sobre su cuello. Retirando la tapa de la bañera, o el ofuro, puso una mano sobre el agua sin tocarla para comprobar la temperatura relativa. Parecía lo suficientemente caliente, aunque probablemente no estaría de más encender el calentador debajo del ofuro para calentarlo unos grados más. Ajustó el dial para que el calentador estuviera en medio, luego tomó el cubo cercano y comenzó a llenarlo con agua fría en el fregadero, y con una mano volvió a bajar la cubierta de ofuro. Shiro era un hombre meticuloso cuyo padre no se adscribía a la mayoría de las piezas de etiqueta japonesa, por lo que para compensar se aseguró de entender y cumplir con todo lo que podía. Todavía cometía errores de vez en cuando, algunas cosas simplemente no se apegaban, pero era un código al que se adhería lo mejor que podía junto con su código de ética. Arrojó el cubo de agua sobre su cabeza, temblando mientras el agua fría caía sobre él. Dejó el cubo y usó los dispensadores de jabón y champú cercanos para limpiarse tanto del sudor de esa mañana como de los restos de la noche anterior. La limpieza física condujo a la limpieza mental. Repitió este proceso una vez más, luego lavó todo el jabón una última vez antes de retirar una vez más la cubierta de ofuro y verificar la temperatura. Ahora hacía un poco más de calor, pero esperaba que al mantener el calentador encendido, mejoraría mientras se bañaba. Decidió entrar mientras lo dejaba encendido. Al entrar y acostarse en el agua, cerró los ojos y sintió que todo se drenaba. La guerra del Santo Grial, moribundo, subraya la escuela, manteniendo su código de ética. Todo desapareció por el momento. Era solo él y el agua. Como por osmosis, la fatiga se filtró de sus huesos y músculos. El desgaste de su entrenamiento matutino se desvaneció. Estaba en un buen lugar. No te veías tan tranquilo cuando estabas durmiendo. Como un reloj, su ensoñación se rompió. Sus brazos pasaron rápidamente de relajarse a los lados de la bañera a cubrir sus partes. Abrió los ojos, y allí estaba ella, sentada en el taburete justo al lado del baño. El que acababa de sentarse y lavarse. No pudo evitar sonrojarse. ¿No podrías al menos haber tocado? Toda la compostura estaba por la ventana ahora que la santidad del baño había sido borrada. Ella inclinó la cabeza y sonrió levemente. Se apartó de ella para mirar fijamente a la pared. «¿Te vas a mojar la ropa?», murmuró. «Eso no es una preocupación para los sirvientes, lo prometo». Se permitió un momento de silencio. «¿Encuentras mi rostro tan feo que te niegas a mirarme más de lo necesario?», suspiró. Una vez más, se había adentrado en un campo minado social, excepto que este no era uno en el que cometer un error solo enojaría a la otra persona. Ella sabía cómo torcer y manipular sus palabras, era una experta en ese oficio, y un desliz le permitiría mucho más allá de su guardia. Esto fue 10.000 veces peor que Tosaka en un mal día. No, te has equivocado. Demorar. Pensar. ¿Qué puedes decirle? Por favor, ilumíname, entonces. Eres, realmente bonita. Comience con honestidad. No hay nada de malo en decir la verdad. Eres la mujer más hermosa que he conocido. Gracias. Pero todavía te niegas a mirarme, incluso ahora. Ella lo inmovilizó como una mosca en la pared. Bueno, una pausa embarazada colgaba en el aire. Tengo un poco de miedo de ti. Muy bien, supongo que estás yendo con toda tu fuerza por la ruta de la honestidad. Disfruta del hoyo que acabas de cavar para ti, idiota. Allí volvieron esas pequeñas risitas que eran mucho más atractivas de lo que tenían derecho a ser. ¿De qué tienes que tener miedo? Esto estaba a punto de ponerse incómodo. Siento que cada vez que te miro, voy a perder el control. ¿Perder el control de qué? Se hundió más profundamente en el agua, tratando de ocultar su rostro siempre enrojecido. Inhaló por la nariz y trató de recomponerse de nuevo. Siento que me estás haciendo quererte de una manera que no debería. Eso no quiero. No era que estuviera mal sentirse tan atraído por ella, es solo que, no quería hacer eso cuando la vida tenía muchas cosas más importantes en las que enfocarse. Una vez más, un pequeño silencio llenó el espacio, lo único que se escuchó fue el movimiento del agua en reacción a su cambio.
Una mano ahuecó su barbilla, y se giró para mirar directamente a sus increíblemente hermosos ojos ocres amarillos que ya se estaban enganchando a él con ganchos de deseo que no podía detener, no podía sacar. Algo estaba mal, algo estaba mal, algo estaba mal, mal. ¿Crees que puedo lastimarte? Ella preguntó, y luego el hechizo se levantó y él pudo respirar nuevamente. Le tomó un segundo recuperarse. Si digo que sí, ¿lo harás? Preguntó en voz baja. Era la primera vez en su vida que se sentía tan pequeño. Incluso la presencia intimidante de Berserker no se compara con cómo se sentía en este momento. Su sonrisa se hizo un poco más grande, pero carecía de cierto tipo de malicia sutil que inconscientemente había notado antes. Por favor, deja que tu siervo calme tus temores. Ella extendió una mano. ¿Puedo tener tu mano derecha? Él se sonrojó un poco más y le dio lo que ella pedía, todavía cubriendo sus partes íntimas con su izquierda. Ella lo sostuvo ligeramente, pasando su pulgar sobre el dorso de su mano de una manera que envió escalofríos por su columna vertebral. ¿Ves estas marcas? Miró su mano. Suyos, los sellos de comando, como recordó, eran algo similares en forma a, bueno, se sintió algo incómodo al reconocerlo, pero parecían un contorno ligero de un útero y ovarios. Estos te recuerdan que tienes poder sobre mí. Ella colocó su otra mano debajo de la suya y usó ambos pulgares para masajear sus nudillos y los huesos debajo de ellos, y la sensación de un rayo en su columna vertebral se intensificó. Si estás tan aterrorizado, entonces puedes usar uno de estos para ordenarme que nunca te haga daño a ti o a tus seres queridos. Yo, no quiero hacer eso. Volvió a mirar hacia otro lado, retirando la mano. Te tengo miedo, pero, no quiero restringirte. Solo quiero usarlos si necesito tu ayuda o si quiero ayudarte. El falso sacerdote, entre otras cosas, mencionó que podrías usarlos para aumentar las habilidades de tu siervo más allá de lo que es físicamente posible. Sería un desperdicio usarlos en algo trivial, como ordenarle que limpie su casa. Interrogación de cierre. Su voz era inquisitiva, aunque no se hizo ninguna pregunta. El espacio entre ellos estaba tranquilo una vez más. Shirou casi pudo sentirse cómoda con eso antes de volver a hablar. Eres un hombre curioso, Shirou Emilia. Gracias, creo. Desastre evitado, pensó él. Hay algo que no tuve la oportunidad de aprender anoche sobre lo que me gustaría preguntarte. Su tono perdió un poco de ligereza, y él lo usó para ayudarse a calmarse. ¿En qué puedo ayudarte? Preguntó, dejándose mirar la pared cerca de ella. Eso era probablemente lo más cerca que se sentía cómodo haciendo en este momento. Ningún participante en la Guerra del Santo Grial fue ingresado sin razón. Sonaba algo similar a cuando Rin le estaba dando una conferencia anoche, excepto que era mucho más fácil de escuchar. Cuando esos sellos aparecieron en tu mano, significaba que el Grial te había elegido. Hay ciertas constantes en quién es elegido, ya que al menos un miembro de cada una de las familias que crearon el sistema del Grial encuentra un lugar reservado para ellos en cada guerra. No obstante, los participantes son elegidos en función del tipo de deseo que le pedirían al Grial que concediera, o en algún deseo que tengan, lo sepan o no. ¿Entonces estás diciendo que fui seleccionado para pelear? Preguntó, incapaz de evitar la realización. Correcto. Ella asintió. Tu lugar aquí no fue un accidente. Ahora, la pregunta que resulta de esto es, por primera vez, dudó. Bueno, es simple. ¿Qué desearías? Shirou se tomó un segundo para pensar, tratando de mirar hacia adentro para entender lo que querría de un dispositivo todopoderoso para conceder deseos. Su búsqueda resultó vacía. No estoy seguro. Realmente no sé si hay algo que quiera. Entonces permítanme reformular la pregunta. ¿Por qué estás luchando en esta guerra? Para salvar a la gente. Respondió al instante. Quiero evitar la muerte de cualquiera y de todos los atrapados en ella. Ella le dio una mirada larga, una incómodamente larga. Shirou tuvo que mirar hacia otro lado de nuevo. Shirou Emilia. Ella pronunció su nombre lentamente, como si llegara a una comprensión completamente nueva de su significado. ¿Qué significa salvar a alguien? Para ayudar a alguien. De nuevo, otra respuesta instantánea. De hecho, esta vez pudo mirarla a los ojos. Para recogerlos cuando están abajo. Para evitar que se lastimen. Para evitar que lastimen a otros. Asumir sus cargas junto a ellos para que puedan enfrentar sus desafíos de frente. ¿Piensas en salvar a la gente a menudo? Es mi sueño. Quiero convertirme en un aliado de la justicia, alguien que ha dedicado su vida a salvar a otros.
¿Salvarías a las personas que han tratado de lastimarte a ti y a aquellos que cuidas? Él asintió una vez sin inmutarse. Su mirada era menos intensa esta vez, y aunque todavía no podía encontrarla, al menos podía volver a mirar la pared detrás de ella. ¿Qué pasa si, continuó, en el proceso de salvar a alguien, accidentalmente lastimas a otra persona? No lo haría. Declaró resueltamente. Un héroe de la justicia salva a todos. ¿Todos? No importa qué. La opción no siempre estará disponible. Es posible que tenga que elegir a quién salvar en algún momento, lo que inadvertidamente lleva a que otra persona resulte herida. Luego crearé una tercera opción en la que salvaré a ambas personas. Rodó los hombros para aliviar algo de la rigidez que se había acumulado. Se miró las manos y notó que estaban bastante podadas. Había pasado demasiado tiempo en el baño. ¿Puedes pasarme la toalla más grande? Ella lo miró por unos momentos más antes de estirar la mano para recoger la toalla, extendiendo su brazo para entregársela. Gracias. Dijo, y luego la miró, sus mejillas se colorearon débilmente de nuevo. ¿Te importa darte la vuelta? La sonrisa seductora había vuelto. ¿Crees que tienes algo que no he visto antes? ¿No era una monja o algo así? En realidad, eso no tenía ningún sentido, considerando el tipo de cosas que llevaba. No es realmente para ti, es más para mí. Hubo un pequeño zumbido de nuevo. Se apoyó en la pared y cerró los ojos. Bueno, supuso que era lo mejor que podía conseguir. Se puso de pie y rápidamente envolvió la toalla alrededor de su cintura, creando un nudo donde los dos extremos se encontraron. Una vez, comenzó a hablar de nuevo, aunque sus ojos todavía estaban cerrados. Traté de salvar a otros también. Creía que no solo era mi deber, sino que todo el propósito de mi vida era salvar a otros. Sin embargo, en el proceso de tratar de salvarlos, las cosas salieron mal. O equivocados según lo que yo creía que era mi deber. Mucha gente murió. Ya había salido de la bañera, usando la toalla más pequeña en una mano para secar el resto de su cuerpo de la cabeza hacia abajo mientras la otra giraba el calentador a un ajuste más bajo, pero la estaba escuchando atentamente. Si estuvieras en esa posición, ¿te sentirías herido, no? Ella preguntó, abriendo los ojos en una posición tapada. Por supuesto. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Nadie debería morir por mi culpa. Las comisuras de sus labios se volvieron hacia arriba una fracción. Estaba triste por su pérdida, pero creía que en el momento de su muerte habían sido salvados. Yo los había salvado, y por lo tanto se les permitió, sigue adelante. Esta vez fue su turno de mirarla atentamente. ¿Es eso lo que significa para ti salvar a la gente? Preguntó sin hostilidad, pero con muy poca positividad transmitida. Salvar a las personas significa ayudarlas a encontrar la alegría y la felicidad. Ella dijo simplemente. Creía que había hecho eso por ellos. Se levantó de la pared y caminó hacia la puerta, abriéndola parcialmente antes de darse la vuelta para mirarlo. Creo que encontrarás que tu definición de salvar a las personas es inflexible, y que solo te encontrarás con un gran dolor más adelante en la vida. Frunció el ceño. Tal vez. Dijo. Pero creo que mi camino seguirá siendo recto y que podré morir sin remordimientos. Se volvió hacia adelante una vez más y comenzó a salir. Rezaré para que tengas razón. Su tono era medio sarcástico, pero él sentía que ella creía en lo que había dicho. Gracias. Dijo mientras ella se iba, entrando al baño y poniéndose la ropa interior. Había pasado mucho tiempo desde que había tenido la oportunidad de discutir sus ideales con otra persona sin que se rieran abiertamente, así que a pesar del hecho de que no estaban de acuerdo, se encontró saliendo de esa conversación un poco feliz. Ahora, murmuró para sí mismo. Es hora de comenzar el desayuno.